Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición, porque el rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Amén. Amén, Joanita, muchas gracias, que el Señor te bendiga. Saludar igual a los hermanos que están viéndonos vía online, ¿cierto? Ahí al Ministerio de Oasis Media, agradecer por el servicio, ¿cierto? Así que un fuerte abrazo a los hermanos en Iquique, Tocopillas, ¿cierto? En el sur de Chile y en el resto del mundo, ¿cierto? Que nos están escuchando, seguramente, ¿cierto? Ok, hermanos míos, ya hoy vamos a comenzar una nueva serie ya de sermones, ¿cierto? Que están enfocadas en el libro de Santiago, ¿ya? El pastor, ¿cierto? Como saben, está de vacaciones. Para los que no saben, se me fue a avisar, él se encuentra en su tiempo de vacaciones, ¿cierto? Entonces, cuando él regrese de este tiempo, él va a abordar el área de la familia, ¿ya? Desde esta carta, ¿ya? Entonces, va a ser un tiempo súper interesante, súper rico en cuanto a aprendizaje y necesario ya para lo que vivimos hoy en día en nuestros hogares. Y hoy a mí me corresponde quizás hablar un poquito, capítulo 1, ¿cierto?, hasta el versículo 11, como fue leído, donde el apóstol, ¿cierto?, habla sobre las pruebas mismas, las dificultades, las pruebas, ¿cierto?, en nuestra vida y cómo debemos de enfrentarlas sabiamente. Entonces es un tema súper interesante porque él comienza, ¿cierto?, su carta abordando este tema, cuanto a las pruebas, tiempos difíciles, ¿cierto?, altos y bajos. Entonces, ¿cómo enfrentamos todo esto que nos ocurre, ¿cierto?, en nuestra familia, con nuestros hijos, la crianza, con nuestro esposo, nuestra esposa, en el tema laboral? Entonces, estamos afectos a tener tiempos difíciles, ¿ya? Pero quiero comenzar contándoles un pedacito de una historia, ¿cierto?, que cuenta el pastor Tim Keller, ¿ya? Y que dice así, ella hablando: si me hubieras llegado a preguntar ¿por cuáles cosas me sentía agradecida? Antes de septiembre había respondido que por mi familia, mi hogar, mi trabajo y por un esposo que me ama y que me cuida. Por 4 hijos de 14, 11, 9 y 5 años de edad, quienes gozan de salud y felicidad. Por una casa que jamás soñé podía adquirir, por una carrera laboral que me permite trabajar desde mi casa, usar mi mente y aportar a la compañía,
y por el Dios que me ha dado todas estas cosas a pesar de que no las merezco. En septiembre, de una manera totalmente inesperada, mi esposo nos abandonó por otra mujer, que a su vez abandonó a su esposo y a sus 2 hijos. Esta otra familia era amiga de la nuestra y salimos juntos un par de veces de vacaciones. Pensé que ellos eran nuestros amigos. Mi corazón murió dentro de mí. Esto no podía estar sucediendo. Mi esposo, hijo de Dios, que amaba a Dios, el mismo que se había sentado con los niños y conmigo para explicarnos que, aunque el divorcio era algo real, nunca ocurriría en nuestra familia. El que nos había recordado que habíamos hecho un pacto, una promesa con Dios y el uno con el otro. El que había dicho que sin importar lo que ocurriera, siempre estaríamos juntos. Lloré y le rogué que no se fuera, que podíamos resolver esto, pero no, él se iba. Fui y le pregunté qué iba a decirle a los niños. Él me respondió que no sabía. Y le dije, no puedes irte sin decirle algo a nuestros hijos. Sin duda esto lo detendría. No sería capaz de ver a nuestros preciosos hijos y decirles que nos abandonaría. Pero él lo hizo. Les pidió que salieran de sus camas y que bajaran. Y les explicó que se iba. Ellos no entendían. ¿Se va a un viaje de trabajo? ¿Regresará? ¿Cuándo regresará? No, chicos, me mudaré de casa y no regresaré. Y se fue. Estábamos devastados. Después de 8 semanas mi corazón seguía destrozado. Dios, ¿realmente este es tu plan? ¿Cómo puede ser este tu plan? Sé que sanarás mi vida, sé que algo bueno saldrá de todo esto, pero ¿cómo sucedió esto y por qué? Dios, te siento que hay personas que están orando por mí, pero ¿qué sucederá con nosotros? Nunca he estado tan enojada. Nuestros pobres hijos están sufriendo terriblemente. Los deseos de su padre se antepusieron a sus necesidades. Sigo amando a mis hijos, dice él. ¿En serio? ¿En serio los amas? ¿Cómo puedes amarlos y causarles tanto dolor? Después de 4 meses, Dios está comenzando a sanarme de una forma en que no estoy segura de querer ser sanada. Anhelo ver justicia, pero no debo ir y forzarla. Estoy comenzando a orar por Él, no sobre Él. Estoy comenzando a orar para que su corazón sea sanado, para que Él regrese, no a mí, sino a Dios. Necesito continuar sin Él, y por ahora y quizás para siempre, pero debo de perdonarlo para poder superar la amargura. No me amargaré por el resto de mi vida, pero ¿cómo lo haré? Dios dice que ore, así que lo hago. Amo a mi familia y siempre amaré al hombre
con quien me casé. Estoy orando por un milagro para que él despierte y encuentre su camino de regreso a casa. Pero también estoy tratando de seguir adelante sin él. Comencé a planear y tratar de continuar con mi vida, con todo lo que tengo que hacer desde una perspectiva espiritual, emocional y financiera. Oraré por él de manera regular. Lo amaré, pero no permitiré que llegue a pisotearme. Voy a mantener a mi familia y buscaré el plan de Dios para nuestra vida. Lo voy a perdonar, pero no olvidaré, porque si llego a olvidar, no seré capaz de utilizar lo que he aprendido para ayudar a otros que pudieran pasar algo similar. Necesito sentir el dolor, permitir que Dios sane ese dolor y llegue a transformarme en lo que Él desea. En cierta manera estoy emocionada. Es muy extraño sentirme así en medio de esta pesadilla. Ya han transcurrido 6 meses. Mi situación ha empeorado. Y aún así me siento realmente bendecida. Mi esposo aún no regresa y continúa con su novia. Me ha dicho que serán parte de la vida de nuestros hijos y que necesito acostumbrarme a ello y no odiarla. Me dijo que si ella era mi enemigo, entonces él sería mi enemigo. Mis hijos aún están lidiando con el hecho de que su padre se haya ido. Están deprimidos, enojados, confundidos y frustrados. Mi hijo mayor ha comenzado a cuestionar su fe. Se rebela contra toda autoridad y arremete contra su familia. Mi casa está en venta, una venta desfavorable que podría llegar a convertirse en una ejecución hipotecaria. No tenemos idea de dónde nos vamos a ir a vivir. Sin embargo, en medio de todo esto, he llegado a conocer a Dios en un nivel diferente, a verlo obrar de una manera que solo había escuchado. Experimentar esto es asombroso. Nunca había sufrido este tipo de dolor en mi vida. Nunca había tenido que depender realmente de Dios. Por supuesto, oraba y veía cómo Dios obraba, pero no de esta manera. Nunca tuve la necesidad de descansar en Dios, de verdaderamente dejarme caer y descansar en Él. Cuando necesitaba el consuelo de Dios, la imagen que venía a mi mente era yo acercándome a Jesús y Él abrazándome. Ahora me veo completamente derrotada y colapsada y Él me lleva en sus brazos. Y eso es maravilloso. En medio de esta horrible situación, en donde toda mi identidad y familia ha sido atacada, veo destellos de lo que Dios está haciendo y de cómo nuestras vidas van a ser transformadas. Y me emociona ver quién seré al final de todo esto. Como dije, es un extracto de una historia que cuenta el pastor Tim Keller en su libro Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Sin duda, el dolor y el sufrimiento es algo real, que muchas veces nos golpea de manera dura y de manera desprevenida. En una sociedad y cultura que no quiere saber nada del sufrimiento ni el dolor, que busca no tener nada que ver con algo que se relaciona a sufrir, se hace necesario que nosotros, como hijos de Dios, tengamos una visión clara
de cómo Dios quiere que enfrentemos las diversas pruebas que nos toque vivir. Y en líneas, ¿cierto? En esa línea veamos un poquito lo que Santiago dice en su carta. Vamos a comenzar con un poquito de contexto sobre él. Esta carta fue escrita por Jacobo, ¿cierto? Santiago, que fue el hermano de Jesús. Sabemos y aprendemos de él en el libro de Hechos. Y cuando Pedro, ¿cierto? Cuando se estaba iniciando la iglesia, cuando Pedro sale de Jerusalén para iniciar nuevas iglesias, Santiago se levanta como un líder de la iglesia. Cuando él fue el líder de la iglesia, esta vivió tiempos súper difíciles. Se llegó a producir una hambruna intensa, ¿cierto? Que trajo mucho dolor, sufrimiento, muerte, adversidad. Y esta hambruna trajo como consecuencia a su vez un tiempo de escasez económica, donde no había para alimentarse. La diferencia entre hambre y hambruna es que el hambre es algo individual que yo sufro, la hambruna es algo generalizado en un lugar. Imagínense una localidad, una ciudad, donde no hay para alimentarse, donde hay niños y adultos que sufren. Además de todo esto, estos primeros cristianos sufrían de persecución. Tuvieron que irse de su casa con todos los problemas que eso va a conllevar. Es por eso que él les escribe, ¿cierto?, a aquellos que están dispersos. Entonces, en medio de todas estas situaciones difíciles, el pueblo de Dios estaba viviendo, Santiago viene y se levanta como un líder y un pacificador. Alguien que es conocido por su sabiduría, algo fundamental para guiar al pueblo de Dios en tiempos difíciles. Y ese es otro aspecto de Santiago, su sabiduría. Entonces, en esta carta de Santiago, él les escribe a todos esos judíos mesiánicos, esto es, aquellos judíos que creían en Jesús y que estaban dispersos a causa de la persecución. Y por alcance, obviamente, esta carta es aplicable a todos nosotros el día de hoy. Que si bien no estamos sufriendo y pasando la persecución, sí, nuestras vidas están llenas de situaciones difíciles y adversas. Podemos entender que era un tiempo bastante difícil. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la carta de Santiago? En esta carta encontraremos sabiduría para guiar nuestras vidas. Santiago nos va a entregar sabiduría para llevar vidas íntegras. Ahora, ¿de dónde saca él esta sabiduría? La obtiene de Jesús. Él fue su hermano. Crecieron juntos. Entonces, Santiago saca esta sabiduría de Jesús. Él absorbe la enseñanza de aquel que es la fuente de sabiduría. Esto lo vemos por las citas que él escribe, ¿cierto?, de Jesús. Podemos ver porciones del Sermón del Monte en su carta. Enseñanzas de Jesús que son transmitidas por él. Otra influencia que encontramos en Santiago es del libro de Proverbios. Entonces vemos que este libro es una fuente rica de sabiduría para poder guiar nuestras vidas. Y él nos desafía a eso, a exhortarnos, a medirnos en su carta. En el texto que vamos a ver el día de hoy, el apóstol expone su argumento en 2 puntos. En la primera del verso 2 al verso 8, ¿cierto? Él va a tratar el asunto de todas las dificultades y pruebas que uno vive. Y quizás él va a responder por qué Dios permite las dificultades que vivimos y cómo podemos responder a ellas. Santiago nos dice que la oración y en especial la sabiduría
son las herramientas que necesitamos tener en los momentos de aflicción. El segundo punto, que va del verso 9 al verso 11, el apóstol nos habla sobre la pobreza y la riqueza y cómo estas condiciones nos pueden afectar de manera intensa espiritualmente. Entonces los invito a acompañarme, ¿cierto?, en el versículo 2, ¿cierto?, donde Santiago va a comenzar diciendo él: considérense muy dichosos. Así inicia él: considérense muy dichosos. Esta palabrita muy, ¿cierto?, en el original tiene la fuerza de algo total, de algo absoluto, completo. Entonces él, al decir muy, él está, ¿qué está haciendo él? Está elevando el sentir de dicha. Muy dichosos. La dicha de la cual habla acá Santiago es un gozo completo, un gozo rebosante. Y aunque parezca extraño, ¿cierto?, las aflicciones, pruebas y adversidades deben ser ocasión de experimentar este tipo de gozo. Esto ya es contracultural. Que alguien te diga a ti: debes experimentar gozo cuando estés sufriendo en la adversidad, problemas en tu casa, con tus hijos, familia o laboralmente o lo que sea, una enfermedad en tu vida, ya es contracultural. Sigue y dice: cuando tengan que enfrentarse a pruebas. O sea, Santiago nos dice que los cristianos se enfrentarán a situaciones difíciles, y acá la palabra enfrentar tiene la idea, ¿cierto?, en el original, de pasar por momentos desagradables o situaciones imprevistas. Jesús usa esta misma palabra cuando en Lucas 10 dice él que un hombre cayó en manos de ladrones. Algo inesperado, ¿cierto?, que llega a sus vidas. O sea, no es la idea de que nosotros vayamos, ¿cierto?, a buscar las dificultades y pruebas, sino que éstas llegan de manera, al menos en un inicio, inesperadas y desagradables. Santiago, muy influenciado por esta tradición judía y por la vida y la enseñanza de Jesús, él logra tener un entendimiento para hacer frente a las pruebas que pueden estar viviendo. Él entiende que estas pueden ser parte, quizás, de la decadencia misma y la desconexión del mundo en que vivimos. Quizás estos tiempos difíciles pueden ser consecuencia del curso mismo de la vida. Quizás pueden ser el resultado de las artimañas del diablo hacia nosotros. O quizás Dios mismo las puede permitir. Pero independiente de su origen, lo que el apóstol está diciendo, y él nos está exhortando a que no debemos responder a ellas con desesperación, con ira o decepción, sino más bien con un gozo absoluto. Sigue en esta línea él, con un gozo absoluto. Esto, insisto, responder con gozo en momentos difíciles parece ser algo totalmente absurdo. Y el apóstol lo sabe. Y es por eso que él sigue, ¿cierto?, en el versículo 3, ¿cierto? Y él nos ofrece, él nos muestra la respuesta a la duda. ¿Por qué deberíamos regocijarnos al momento de vivir tiempos de adversidad? Porque éstas tienen una cualidad purificadora. Miren lo que dice el Salmo 66, versículos 10 al 12. Miren lo que el salmista dice. Dice: tú, oh Dios, nos has puesto a prueba. Nos has purificado como a la plata. Nos has hecho caer en trampa. Has echado sobre nuestra espalda
una carga pesada. Dejaste que cabalgaran sobre nuestras cabezas. Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has llevado a un lugar de abundancia. O en Proverbios 3, del 11 al 12, donde dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que aman, como corrige un padre a sus hijos. Entonces usamos el texto con nuestro hijo. ¿Ah? No desprecies la disciplina, ¡pum!, la chancla. Pero el texto apunta más allá a cada uno de nosotros, ¿cierto?, en tiempos difíciles. Y miren este texto que es maravilloso. 1 Pedro 1, del 3 al 9. Pedro, ¿cierto?, hablando sobre las dificultades y pruebas y cómo estas pueden ser canales de purificación, porque ahí estamos, canales de purificación y crecimiento en nuestras vidas. Él nos dice, en el 4 en adelante, dice: y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar ni marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. El versículo 6, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y el versículo 7, miren: el oro, aunque perecedero, se acrisola, se purifica al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, purificada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, de gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Entonces, estos pasajes nos muestran cómo las distintas pruebas y situaciones difíciles nos van purificando, sacando aquellas impurezas que muchas veces arrastramos por años. El salmista dice que hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has llevado a un lugar de abundancia. Y Pedro dice que nuestra fe, así como el oro, al ser sometido al fuego, van quemándose todas aquellas impurezas. El apóstol sigue en el pasaje y nos dice que este probar la fe nos da como resultado la perseverancia, la paciencia o la constancia. La paciencia o la perseverancia, ¿cierto?, se pueden utilizar en varias áreas. Puede significar soportar a otros, pero también tiene la idea de resistir el sufrimiento. Es esta idea que cuando haces ejercicio, ¿cierto?, hay resistencia. Y esta resistencia lleva ¿a qué? Al desarrollo del músculo. En la resistencia vamos a poder desarrollar dependencia, humildad, sometimiento, humillación y un sinnúmero de cosas que van a ir añadiéndose a nuestra vida espiritual. La constancia o la resistencia, como dice el apóstol, es un rasgo que se añade al carácter cristiano en los tiempos de prueba. La constancia, la perseverancia se va a añadir a nuestra vida en tiempos de adversidad y tiempos de prueba. Esta resistencia significa una constancia activa, significa una determinación en medio de la adversidad, Ahora, esta constancia, esta resistencia en medio del dolor es en sí mismo un medio para obtener otro fin.
no debemos sentirnos satisfechos solamente con la idea de resistencia en tiempos difíciles. Yo resisto y yo sufro porque soy un guerrero, soy un león, como en forma, ¿cierto?, estoica. Si no, yo sufro, las mejores batallas son para sus mejores guerreros. Y aquí estoy yo, vengan a mí. Y sufro, y no es ese solamente el fin, la perseverancia, la constancia o resistencia. No quiero decir que no sea importante, es importante la resistencia, la perseverancia, sino que es importante y nos debe de llevar a un aspecto mucho más profundo. Esta constancia debe de empezar a crecer hasta el fin que Santiago nos dice, para ser íntegros, sin que les falte nada. Les hace sentido cómo Santiago va avanzando en esta área de cómo debemos de enfrentar los tiempos difíciles en nuestra familia, y va en este punto de que la resistencia misma tiene que dar como resultado, como fruto, ¿cierto?, que seamos íntegros, sin que nos falte nada en nuestra vida. La idea, ¿cierto?, acá es que la razón para la prueba, ¿cierto?, del versículo 2 al versículo 4, está asociada al carácter de Dios, ¿cierto?, del versículo 5 al versículo 8. Esto es entregarnos en confianza a Dios. La persona íntegra es aquella en la cual su carácter está siendo formado según los principios que Dios ha establecido. Mire qué maravilla. La persona íntegra se rige por los principios bíblicos, principios que Dios ha establecido. Esto ya nos choca ya, porque nuestra mente, ¿cierto?, busca solución alternativa, pero lo que Santiago dice, ustedes tienen que avanzar a ser íntegros, y ser íntegros significa convicciones bíblicas. Me aferro a ello. Cuando Santiago está hablando de perfecto, ¿cierto?, él no se refiere sin manchas, sino que está apuntando a una meta, está apuntando, ¿cierto?, a un propósito. No se trata de un estándar inalcanzable, sino más bien de convertirnos en personas de integridad. Y sigue, y dice, para que seáis completos y no les falte cosa alguna. La meta es ser perfectos o perfeccionados. El concepto no es sin pecado, como dije, sino completos, maduros, íntegros. Algo íntegro es de una sola pieza. Una sola pieza. Cuando mis acciones y mis convicciones están en la misma línea. ¿Les hace sentido? Algo íntegro, de un solo cuerpo, es cuando mis acciones y mis convicciones están en la misma línea. Y te pregunto, ¿cómo estás viviendo en los tiempos difíciles? ¿Cómo estás avanzando en tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus amigos, con tus padres o con tus hijos? ¿Estás viendo estos tiempos como medios de purificación? De sacar aquellas cosas, aquellas escorias que muchas veces traemos desde nuestra infancia y que nos llevan a tener muchas veces, vidas opacas, con chispazos de gozo esporádico, pero que en su profundidad, si miramos hacia atrás, nos damos cuenta que son más los momentos que estamos abajo que los que estamos arriba. Estamos viendo que a través de los tiempos difíciles podemos formar nuestro carácter a los principios que Dios nos ha dado. Que el Señor nos ayude a considerarnos muy dichosos cuando tengamos que enfrentarnos a diversas situaciones. Y con esto no digo que debemos andar riendo y saltando, tengo una enfermedad, bacán. No, o estoy mal con mi esposa, qué bien.
Me pegó un grito, qué bonita, cómo grita, esas cuerdas vocales me encantan. No. ¿Ah? Que mi hijo me levantó la voz y me dijo, ay, qué bonito, su personalidad está espectacular, ¿cierto? ¿Sabes que me pegó un portazo y tiene buenos brazos? No, no estoy diciendo, ¿cierto?, que estemos alegres cuando estemos en dificultad, riéndonos, ni mucho menos. Claro que hay dolor, claro que hay lágrimas, claro que hay angustias. Pero sobre todas estas emociones, estamos viendo la esperanza de tener gozo, entendiendo que Dios tiene el control de cada momento de nuestras vidas. Estamos abrazándonos a la esperanza de que su voluntad siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta para con nosotros. ¿Estamos buscando ser íntegros ante los ojos de Dios en tiempos difíciles? Que el Señor nos ayude. Y Santiago sigue. En el versículo 5, ¿cierto? Continúa él y nos dice, si alguno de ustedes les falta, carece de sabiduría, pídasela a Dios. Esta es una oración condicional, ¿cierto? Santiago está diciendo él dice, sé que te es difícil reconocer, sé que te cuesta reconocer, hermano mío, pero necesitas sabiduría. Sé que te cuesta. Sé que te cuesta mirar a Dios en tiempos difíciles, buscando sabiduría, pero la necesitas. Lo que pasa, hermanos, es que a nadie le gusta escuchar o que le digan que es necio o que es necia. A nadie nos gusta, ¿cierto? Nuestros oídos empiezan como a cerrarse solo, como que la oreja empieza como a meterse hacia adentro, así como no escuchamos, que como raro. Entonces tú hablas y ves qué le pasa al hermano, y la oreja empieza como a moverse, solo así, se empieza como a ir hacia adentro, y se está transformando, dice uno. Pero es difícil. Nos cuesta escuchar o que nos digan que somos necios. Que estás cometiendo errores y llevando mal tu vida y que necesitamos ayuda. Por naturaleza, hermanos míos, somos independientes y deseamos resolver nuestros propios inconvenientes y tomar nuestras propias decisiones. Muchas veces por vergüenza, muchas veces por imagen, muchas veces como, ¿cómo yo voy a reconocer que me falta esto? Y nos guardamos las cosas. Muchas veces estamos acostumbrados y hemos vivido, ¿cierto?, a no contarle nada a nadie. Y llegamos a la iglesia, ¿cierto?, y vemos que está la consejería, que está el pastor, que hay acompañamiento. Y uno dice, ya, pero ¿qué onda? Y nos cuesta. O conversamos con un hermano y el hermano en confianza, en amor, nos dice, ¿sabes qué más? Mira, veo esto, otro. Y empezamos así como a ponernos como colorados, así como, ¿cachai? Dicen por ahí, más colorado que pate de paloma. A mí me causa risa eso. Entonces viene y se empieza así como a molestar, qué sé yo. y no nos gusta. Somos independientes. O sea, hermanos míos, yo, que llevo 12 o 13 años acá en Oasis, y yo nunca he buscado al pastor para quizás abrir mi corazón y reconocer que me falta algo. Es raro. Es raro. Cuando le preguntamos al pastor, pastor, ¿y usted tiene espacio de confesión? Sí, yo tengo un grupo de pastor, hermano, qué sé yo, que
periódicamente, estamos hablando, abrimos nuestro espacio, lloramos, nos arrepentimos, qué sé yo. Ah, bacán. Y nosotros no somos como mejores que no sé, raro, ¿no? Entonces, ¿cuántos llevamos aquí? 1, 2, 3, 5 años, no lo sé. Y que no tengamos esta necesidad de sabiduría, de buscar, y solamente buscar en nosotros, no. Hemos enseñado que esta vida se vive en comunidad. Hemos enseñado y aprendido que el cristianismo se vive en comunidad, que somos un cuerpo. Y muchas veces pareciera ser como que no lo necesitamos. Que el Señor nos ayude. Porque por naturaleza somos independientes, ¿cierto? Y decimos, Dios está bien, pero yo sí voy al culto, leo, te amo, ¿cierto? Sirvo todo. Pero ¿y esta área? Esta área pues, de buscar ayuda y sabiduría. Hermanos míos, lo cierto es que necesitamos superar nuestro orgullo. Necesitamos superar nuestro orgullo y admitir que necesitamos sabiduría, hermanos. Y ustedes saben que el orgullo se manifiesta en distintas maneras. No solamente el prepotente, el orgulloso que no acepta, no, muchas veces sutilmente. Una imagen, ¿cierto? Como oficial, el presbítero, ¿cómo? Yo voy a necesitar sabiduría acá, ya, que yo estoy para enseñar a otros. No. Necesitamos echarnos al bolsillo nuestro orgullo para admitir que somos faltos y necesitamos sabiduría en alguna área de nuestra vida. No puede ser que seamos como impecables, no, necesitamos, hermanos míos. Ahora, la sabiduría no es algo que vamos a poseer nosotros en nuestro interior, sino que la Escritura nos muestra que es algo que le pertenece a Dios. Santiago nos está dando la posibilidad de ¿qué? De examinarnos y poder llegar a la conclusión de decir, sí, viendo mi vida y mis decisiones, concluyo que necesito pedir a Dios sabiduría. Es el orgullo el que no nos deja ver esta realidad. Es el orgullo que nos lleva a decir, yo puedo, Dios, no, déjame, no te metas. Déjame resolver mis problemas. Pero si miramos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que necesitamos de la sabiduría que Dios nos puede dar. Es en este momento, cuando dejamos de lado el yo, cuando dejamos de lado el orgullo, que Dios, ¿qué hace? En el 5, Dios nos da sabiduría. Santiago pasa de la integridad de nuestra vida a la sabiduría misma, la cual creemos, como dije, proviene de Dios. En la Escritura, ¿cierto? El concepto de sabiduría está asociada ¿a qué? Está asociada a entender el plan de Dios y vivir en línea con ello. De ahí que se hace esencial tener sabiduría para poder enfrentar los tiempos de prueba. Se hace esencial pedir a Dios sabiduría para tiempos de prueba. Por eso que es importante este concepto, ser sabios en nuestras vidas. Somos llamados a ser hombres y mujeres sabios. Es a través de la sabiduría misma que vemos aquello que la sociedad, la cultura, llama como adversidad, cualquiera sea su origen, como una oportunidad para que Dios haga que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Santiago nos insta a que podamos pedirle a Dios sabiduría. Acá nuevamente vemos a Jesús y sus enseñanzas detrás de esto. En Mateo 7, Jesús dice, pidan y se les dará. ¿No es maravilloso? Pidan y se les dará. O en Juan 14, donde dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Y así será glorificado mi Padre, dice Jesús. Pero ¿cómo dice Santiago que debemos pedir?
Sigue, versículo 6, sin dudar, sin divagar. Santiago nos da el ejemplo, ¿cierto?, como de una nave sin timón a merced de una tempestad, ¿cierto?, que es golpeada por fuertes vientos. Pablo mismo, ¿cierto?, en Efesios 4, él habla de esto, cuando dice que nuestro proceso de madurez, dice, hasta llegar al punto de no ser ya como niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina, de enseñanza. Santiago está dejando ver un contraste en el versículo 6. Dios desea nuestra sinceridad. Dios da generosamente y sin reservas. Dios quiere que haya, Dios no quiere que haya un contraste entre la fe y la duda. La fe y la duda no pueden habitar en nosotros al mismo tiempo. Cuando creemos, no dudamos. Y cuando dudamos, es porque nos falta fe. Aquí está el contraste. ¿A qué apunta Santiago? Él no dice que yo pido sabiduría y dice, te equivocaste, castigo. No, lo que él está apuntando es, hoy creo y mañana yo no. Hoy confío y mañana no. Esa inestabilidad es la que Santiago está apuntando y nos dice, ¿cierto? Pidan con fe sin dudar. A eso está apuntando él. El apóstol, ¿cierto?, ilustra esto al mostrar las olas del mar, impulsadas y agitadas por el viento. El mar, ¿cierto?, lleno de olas, son movidas por el viento. Y cuando el viento cambia, también lo hacen las olas. Las olas suben y bajan y se desordenan. Asimismo, somos nosotros en nuestra inestabilidad. Ante estas dudas, no podemos recibir la bendición de Dios. Sabiduría es el medio por el que nosotros podemos discernir y llevar a cabo la voluntad de Dios. Podemos tener conocimiento, y esto es súper importante, podemos tener conocimiento, pero ser necios. Podemos tener conocimiento, pero no ser sabios. El conocimiento es saber cuál es la verdad, pero la sabiduría, ¿cierto?, es saber qué hacemos con esa verdad. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos haciendo con el conocimiento que tenemos de Dios? ¿Qué estás haciendo con el conocimiento que tienes de Jesús y sus enseñanzas? En tiempos de adversidad, ¿de qué te sirve tener un conocimiento de Dios si no vas y te postras y buscas su presencia? ¿De qué te sirve si en momentos de angustia es mejor aislarse y buscar la salida en ti mismo? ¿Dónde estás yendo en tus aflicciones? ¿Dónde estás encontrando aquel descanso que solamente Dios te puede dar? ¿Por qué huyes buscando en nuestros brazos el amor que solo tu Padre te puede dar? ¿Por qué estás buscando en nuestros brazos la esperanza que solo Dios puede entregar? ¿Por qué buscas la sabiduría donde no la encontrarás? Dejemos nuestro orgullo, ese orgullo que nos dice que somos buenos, que soy buen padre, buen esposo, buen hermano, y que estúpidamente nos engañamos a nosotros mismos diciéndonos que no necesitamos ayuda, que vamos a salir de esta por nosotros mismos. Que el Señor nos ayude a dejar ese orgullo que no nos deja ver la necesidad que tenemos de la sabiduría de Dios. Y vayamos confiadamente al trono de gracia, sin dudar, porque Él nos escucha. No por nosotros, sino por los méritos que Cristo hizo para reconciliarnos con el Padre.
Que el Señor nos ayude, hermanos míos. Que el Señor nos ayude. Necesitamos acudir a nuestro Padre. Necesitamos ir y dejar nuestro orgullo al lado, abrazarnos y decirle: necesito tu ayuda, necesito sabiduría para enfrentar lo que estoy viviendo. Necesito, Padre, envía tu palabra. Y ya para finalizar, del versículo 9 al 11, ¿cierto? En estos últimos versículos, el apóstol habla en relación al tema económico que viven dos personas. Nos dice que el humilde debe sentirse orgulloso en su alta dignidad y el rico en su humilde condición. Un comentarista bíblico dijo en relación a qué tiene que ver el tema de las riquezas con lo que hemos visto en relación a las pruebas. Y comenta él y dice: ambos sufren tentación al pensar en su condición. Aquel que es pobre se siente que no es nadie en la vida, que necesita estar en un estatus más alto. Pero aquel que es rico, ¿cuál es su tentación? Pensar y decir: seguro que soy alguien, seguro que Dios me ama, seguro que Dios me bendice. Mira cómo estoy. ¿Por qué? Porque tendemos a ver la bendición de Dios en relación a mi situación económica. Miren qué simples somos. Qué equivocados estamos. Pensamos y creemos que mi bendición es el dinero. Y asimilamos que Dios nos ama. Y sí, Dios da bendición. Dios da. Pero no debemos pensar solamente en que porque tengo económicamente, ¿cierto?, Dios me está bendiciendo. La exhortación de Santiago es: aquel que es pobre, le dice él: mira, aquello que estás viviendo, mira aquello que estás viviendo como una oportunidad de crecer. Santiago le dice: hey, estás en un tiempo adverso económicamente, eres pobre, ¿cierto? Mira tu condición como una oportunidad de crecer. Y para aquel que tiene de sobra, Santiago le dice: mira la condición que estás viviendo como una oportunidad de crecer. ¿Y cuál es el crecimiento del rico? El reconocer que todo lo que tiene fue entregado por Dios, que ha sido su bondad derramada sobre mi vida. Nada de lo que tenemos es nuestro, todo es un regalo de Dios y mi identidad está puesta no en el dinero, que como la flor un día está ahí y luego no, sino que mi identidad está puesta en quién soy. Soy un hijo o una hija de Dios, no porque tengo, sino por lo que Cristo hizo por mí. Y aquel que está en una condición difícil tiene que verse como lo que él es, un hijo del Rey, alguien que ha sido comprado por la preciosa sangre de Cristo, que por sus venas corre sangre real, alguien que tiene un Padre rico en abundancia y que le ha regalado algo más maravilloso que lo material. Tiene el regalo del gozo y la plenitud en Cristo. Ambos tienen que ser alguien no por aquello que poseen, sino que son alguien por lo que Cristo ya hizo. Y ese es nuestro evangelio, lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo en la cruz un día,
Cuando Él se entregó, muere, sufre, ¿cierto? Y entrega su vida misma por nosotros, por nuestra maldad, nuestra rebelión ante el Padre. No debemos de menospreciar el sacrificio de Cristo. Nuestra identidad está puesta en Él. ¿Qué es la identidad? El conjunto de cosas que me hacen distinto a otros. Mi identidad, quién yo soy, está puesto en lo que Cristo hizo por mí. No que si tengo un auto, no que si tengo una casa. Mi identidad es lo que Cristo ha hecho. Porque Él es Señor, tanto de la riqueza como de la pobreza. Él es dueño de todo cuanto existe. Cuando habla sobre el pobre y el rico, está hablando sobre cómo nos moldea a nosotros la cultura misma, cómo nos vemos unos a otros. ¿Quién soy yo? Insisto, no es mi ropa o la forma en que me visto, no es el auto o cuánto tengo, o las cosas que yo tengo, sino que es la obra de Cristo por nosotros. Nuestro gloriarnos es ver lo que Él ha hecho. Como pobres en el sentido cierto económico, ¿cierto? Santiago les está diciendo que ellos no son lo que los demás dicen que ellos son, sino que son hijos de Dios. En Él son valiosos. Que el dinero no sea nuestra esperanza, que el dinero no sea la salida para todas nuestras dificultades, porque no lo es. ¿Dónde estás buscando tu identidad? ¿Dónde estás buscando quién eres tú en tiempos difíciles? ¿A quién acudes en momentos difíciles? ¿A ti mismo? ¿O a Dios a través de su cuerpo? ¿Estás pidiendo a Dios sabiduría para solucionar los problemas que estás viviendo? Oremos, hermanos amados. Señor Dios Padre, quiero agradecerte porque primeramente tú hablas a mi vida, Señor. Perdón, pero quiero agradecerte por cómo tú has hablado a mi familia, a mi vida. Ayúdanos como iglesia, como tu cuerpo, a ser contraculturales, a no dejarnos arrastrar por cómo el mundo, la sociedad se deja guiar. Ayúdanos a ver nuestras aflicciones familiares como un tiempo donde tú vas a purificar aquellas áreas que necesitan ser purificadas. Ayúdanos a poder entender tu voluntad. Ayúdanos a ir a ti y clamar por sabiduría. Ayúdanos, Padre, porque no podemos solos. Ayúdanos a poder abrazar la identidad que está puesta en ti. Dejar de lado todo lo externo y enfocarnos en tu obra sacrificial y absoluta por nosotros. Te agradezco y te bendigo, Padre amado, y pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.